Veremos el día de hoy el módulo 6, velas japonesas, y bueno, pues empezamos por saber que las velas japonesas son seguramente las más usadas el día de hoy como herramienta de análisis técnico de los activos financieros. ¿Esto por qué? Porque hay una cantidad de información que nos aportan en el contexto tiempo-precio. Lo vamos a ver de aquí en adelante en este capítulo. Otro de los factores que hacen líderes a los gráficos de velas es el factor visual. La correcta identificación de los distintos tipos de velas en los distintos o en los diferentes entornos gráficos, así como la identificación de patrones repetitivos que encontramos en estas, constituyen elementos muy valiosos para el análisis técnico y por consiguiente para el buen desempeño de un trader. Un buen trader debe conocer de antemano los gráficos de velas y su modo de lectura, interpretación y graficación, ya que sin duda estos constituyen una herramienta de uso y consulta permanente. Para lograr análisis más complejos y fiables de un activo financiero graficado a partir de las velas japonesas, estas se deben necesariamente complementar o acompañar del uso de otros tipos de herramientas, tales como los indicadores, los osciladores, las medias móviles y otros tipos de gráficos que aporten información. Lo veremos y lo seguiremos viendo, toda esta información la seguiremos aportando en FIT. El día de hoy vamos a concentrarnos en velas japonesas. Espero que el estado o el estudio de este tema lo llene a usted de argumentos para que encuentre las mejores operaciones y se sienta con la suficiente confianza para avanzar a otro nivel. Estoy seguro de que a partir de este capítulo usted va a poder tener una mejor comprensión de las velas y va a poder desarrollar un mejor trading. Vamos con un poco de historia. El análisis de las velas japonesas o candlestick es una forma de análisis técnico, es la más antigua que conocemos. Se remonta al siglo XVII en Japón. Por aquellos días solo se comercializaba el arroz de forma física. Si había producto, había negocio. En 1710 comenzó el mercado de futuros. La promesa de una entrega de arroz en un tiempo futuro a cambio de unos cupones o contratos con los que llamaban arroz vacío. Estos eran contratos pues literalmente intangibles, porque eran contratos de futuros que nacían ya en ese momento. Es decir, había unas promesas de compra-venta a unos precios determinados del cereal, pero eran contratos, era intangible totalmente la cosa. El Dojima Rice es el primer mercado de futuros del mundo. Había un señor llamado Munshisa Homa, era un comerciante de arroz que vivió entre 1724 y 1803. Él era oriundo de Sakata, dedicado a su negocio en el mercado de arroz de Ojima en Osaka. Estableció una red de información de hombres entre Sakata y Osaka sobre una línea de 600 kilómetros para comunicar a distancia las fluctuaciones de los precios del mercado del arroz varias veces por jornada. Tenía a una serie de tíos en una longitud de 600 kilómetros desde la ciudad de Osaka hasta la ciudad de Sakata. Con estas personas que se informaban unas a otras, iban corriendo la voz para que la información llegara pronto de un lugar a otro de cómo estaba el precio, cómo estaban las cosechas, qué tanto arroz había llegado al mercado, etcétera, etcétera. Con esta red, este señor, Homa, se anticipaba al precio del cereal en cada zona y en cada momento y convirtió en su herramienta más preciada esta información para el logro de negociación de contratos de futuros que le fueran rentables. Sabía antes que nadie la información. Él se dio cuenta que la información era clave y creó su red de información
y a partir de esta red de información entró a desarrollar su negocio. Él observó que pese a que el mercado de futuros o en el mercado de futuros la oferta y la demanda afectaban al precio, dicho precio también estaba influenciado por las emociones de los comerciantes. Ya él empezaba a pensar como un gran trader, ¿no? Decía, bueno, vamos a ver, existe una oferta, existe una demanda, sí, que es la que afecta al precio directamente, pero este precio también está influenciado por las emociones de las personas que estamos metidas en este mercado. Así que en 1755 escribió el primer libro sobre la psicología de mercado. En él afirmó que el aspecto psicológico del mercado es fundamental para el éxito comercial y que las emociones de los comerciantes o que los comerciantes tienen se reflejan en el comportamiento de los precios de mercado. Hoban observó que las emociones humanas se podían rentabilizar, así que las usó posicionándose en contra de la tendencia en los mercados para revertirla a partir del manejo emocional de sus participantes y así ganar dinero. También describió la rotación de Yang, un mercado alcista, y Yin, un mercado bajista. Y comenzó que dentro de cada tipo de mercado hay un poco del otro tipo. Podríamos hablar de la complementariedad del Yin y el Yang. Probablemente se empezarían a utilizar los gráficos de velas como los conocemos hoy a partir del periodo Meiji, en el siglo XIX. Homma es considerado como el padre de las velas japonesas, pues él sentó las bases para que sean tal y como las conocemos hoy. Aunque los japoneses han estado utilizando esta técnica de gráficos y análisis desde hace siglos, en el mundo occidental se introdujo en la década de los 90, cuando Steve Nison describió esta técnica en su relación con un corredor de bolsa japonés. Nison estudió las velas para luego escribir su libro Japanese Candlestick Charting Techniques, a partir del cual se popularizó su uso en Occidente. El análisis de las velas japonesas ofrece una representación rápida de la psicología del mercado a corto plazo, ya que estudia el efecto, no la causa. Los gráficos de velas son un compendio de emociones, las emociones del mercado en sí mismo creados por los sentimientos de sus participantes. Estos sentimientos son el miedo y la codicia, fundidos entre la oferta y la demanda, y los impulsos alcistas y bajistas de cada sesión de mercado. Debemos saber que siempre que algún actor del mercado oferta en contraprestación, existirá otro que demande, y viceversa. En este orden de ideas aparecerá el sentimiento de codicia cuando el mercado crezca a favor de la dirección del grupo en el cual usted se haya inscrito en ese momento, ya sea el de los ofertantes o el de los demandantes, y hará su aparición el miedo cuando la circunstancia sea contraria. Es importante conocer los métodos y herramientas de interpretación del mercado, pero tan importante como esto es la gestión del pensamiento y de las emociones, piezas sublimes y determinantes en los resultados de cualquier actividad, más aún en la del trading financiero. Veamos el lenguaje de las velas. La estructura y la construcción. Las velas, tal cual lo tenemos en este momento en pantalla, se componen de dos partes básicas: el cuerpo y las sombras. Estas sombras también pueden ser llamadas mechas, pelos o colas. Yo las llamo sombras o colas. El cuerpo. El cuerpo de la vela corresponde a la parte de representación gráfica de la vela que tiene volumen. El cuerpo es la figura geométrica más notoria que visualizamos en la vela. Los cuerpos de las velas pueden ser, en el concepto original, vacíos o llenos, según el concepto clásico, blancos y negros, y en las condiciones actuales de mercado, verdes o rojos. Los colores
Habitualmente usados en los gráficos en el mundo del análisis técnico en la actualidad son el verde y el rojo. El cuerpo de las velas nos da la información del precio de apertura y del precio de cierre del periodo de tiempo en el que observamos el mercado. El cuerpo de una vela señala la fuerza e intención del mercado, expresa el momentum del mercado y en él se refleja la fuerza que tiene cada movimiento, cada impulso. Las sombras. Las sombras son las líneas delgadas que salen ya sea por la parte superior o inferior del cuerpo de la vela. Las sombras nos informan del recorrido que ha hecho el precio en el periodo visualizado desde la apertura hasta el cierre. Estas nos sirven como indicador de volatilidad del periodo en el que observamos el mercado. Las sombras de las velas nos informan el recorrido que ha hecho el precio durante el periodo de formación de la vela. Los extremos o puntas de las sombras nos informan del precio máximo y el precio mínimo alcanzado por el activo en el periodo de análisis. El análisis en distintos marcos de tiempo aplicados a cada vela nos da la información anteriormente expuesta. Así las cosas, resumimos qué información nos aporta una vela. Tenemos el precio de apertura, el precio de cierre, el precio máximo y el precio mínimo. El análisis del anterior en el intervalo de tiempo que estemos observando, que habitualmente es de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 5 horas, un día, una semana, un mes o un año, nos da información relevante para medir el pulso al mercado.